Bueno, y estábamos hablando acerca de cómo hacer las características pues, de un buen título, Entonces habíamos dicho algunas características, ¿verdad? Como el título de estar bien definido, de ser algo preciso, ¿no? También que establece los límites del contenido. También que era importante, ¿verdad? Que sea corto, pero corto en palabras, pero poderoso, preciso, ¿no? ¿De qué manera? Tener como unas 7 palabras, pero que tengan verbos, la mitad verbos y adjetivos que le den vivacidad. Y entonces habíamos hablado de que tenía que ser relevante, es decir, que causar un impacto también en la mente de las personas que están, leyendo el título o que lo han visto. También habíamos dicho y habíamos caído en esta parte, ¿verdad? Dice que un título también es aquel que evita, un buen título es aquel que evita malas connotaciones, malas ideas, ¿ok? Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? Lo hablamos en un sentido, digámoslo, en un sentido muy serio. Porque a veces se utilizan ciertos títulos que hieren los sentimientos de las personas. Por ejemplo, hay títulos que traen cierta, digamos así, manera arrogante, ¿verdad? O manera imponente, o algo de egoísmo, ¿verdad? O también hay títulos que tienen algún contenido racista o algo así. Entonces hay que evitar, pues, en todo momento este tipo de títulos que traen este tipo de cosas, ¿verdad? Yo les había dicho que hay que tratar de evitar caer en cosas políticas, ¿verdad? Sociales, y donde uno muchas veces quiere formar parte o quiere tratar de, como quien dice, de poner, pues, de transmitir su posición sobre algo. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces los predicadores, de una manera u otra, usan el púlpito, ¿verdad? Y para asuntos que realmente no van a edificar la congregación en sí. A veces se quiere ser muy actualizado y entonces hablar cosas con relación a lo que relacionadas con el mundo, con la actualidad, pero a veces hay que tener mucho cuidado que lo que se está predicando es el Evangelio y no las ideas que yo tengo sobre determinado punto o determinada situación social. Entonces, yo si más no recuerdo, ¿verdad? Y si hemos estudiado muy bien los Evangelios, nos damos cuenta que Jesús tomó posición en ciertos momentos, ¿verdad?, sobre ciertas situaciones que ocurrían en su tiempo. Pero esto repercutía en que realmente en la vida cristiana de las personas, la vida espiritual de las personas. Y entonces Jesús tomó posición sobre eso. Pero en realidad meterse en ciertos asuntos que va a traer cierta confusión o ciertas cosas, ¿no? Malas connotaciones, mejor no hacerlo, mejor evitar eso, ¿verdad? Porque tu título debe estar de acuerdo con el propósito del texto que estás mencionando. Y yo no creo que tu texto esté cargado de política y de sociedad y de cosas de esas. Entonces trata de que esté más ajustado realmente a la realidad del texto y que el hombre pueda ver, el oyente pueda ver que con ese título, que con ese mensaje que va a tener, su vida y su vida puede ser vivida de una manera más abundante para Dios, más de gozo, ¿verdad? Él no viene a oír problemas, él viene a oír ¿qué? Él espera recibir este mensaje que alimente su esperanza, que alimente su gozo, ¿verdad?, de seguir viviendo la vida cristiana. Entonces, yo creo que en parte, ¿verdad?, estos títulos van a ayudar mucho el título puede ayudar mucho a enfocar la necesidad de la gente, que la necesidad de que la persona, de alguna u otra manera, mire en sí misma, cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas en las cuales ella debe enfocar su vida, ¿no? Y eso lo podemos dar, esa idea la podemos dar con el título, porque el título es la dirección que queremos que nuestro sermón o mensaje tome, y esa dirección también la van a tomar ¿quiénes? Los oyentes del mensaje. Entonces hay que ver
preguntarse, ¿verdad? ¿Qué voy a traer? ¿Qué buenas nuevas le voy a traer yo a los oyentes? ¿Qué título puedo traer para que le dé esperanza a estos oyentes, a esta audiencia, ¿no? ¿Cuáles las necesidades de la gente, de estos que me escuchan, que me están escuchando aquí? ¿Cuáles son las necesidades para yo traer un título o el mensaje y un título, ¿verdad?, que realmente pueda impactar y que pueda hacer sentir a estas personas el deseo de sentarse por unos 30, 40 minutos y poder escuchar un mensaje realmente de la palabra de Dios, un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, es importante hacerse todas esas preguntas. ¿Qué preferirían? ¿Cuál preferiría, verdad? ¿Qué preferirían escuchar en realidad? Entonces, de tal manera, pues, que cuando tú te haces todas estas preguntas, no solamente te ayuda a ti a buscar y a mejorar el título de tu sermón, pero también te ayuda a hacerlo cada día más fresco, más interesante, porque ya no estarías hablando de algo que te interesa a ti, sino que es algo que es de común interés en la audiencia o en los oyentes que tú estás teniendo. De tal forma que esto te va a ayudar mucho a impactar sobre todo en la audiencia que vas a tener. Pero cuídate también de expresiones vulgares o de cosas que realmente no vienen al caso. Y hay muchas personas que le encanta utilizar, llamar la atención. Yo creo que le decimos, yo le he puesto pues a ese tipo de títulos como que tratan de llamar la atención y que viene de personas que nomás quieren captar a esta persona que va por la calle y que ve algo así y quiere captarlo, ¿no? Entonces, hay personas que hacen o colocan ciertos títulos a su mensaje que yo pensaría que solo podrían estar en un periódico amarillista, un periódico, ¿verdad?, donde cosas así nomás se pueden dejar colocar, ¿no? Hay gente que coloca mensajes tan falta de ética, ¿verdad? Como por ejemplo mencionan el hombre, la mujer y un cuarto de hotel. Títulos así. ¿Cómo puedes poner el título así a un mensaje, verdad? Eso son cosas que no guardan la ética, ¿verdad? Y también pensando en el título puedes pensar en quién, en el predicador. Pensando en el título puedes pensar en la clase de pensamiento que viene a la mente del predicador. ¿No es así? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo, vamos a esforzarnos a ¿qué? Vamos a esforzarnos a obtener un título que se ajuste a lo que hemos visto, ¿verdad? Y que miremos bien las características, ¿verdad?, que tenemos acá. Y sobre todo que el título, signifique algo para las personas, ¿verdad? Y que este título nos sirva a nosotros para que la gente diga, bueno, me voy a preparar porque voy a escuchar algo bueno. Y de esa manera, pues, el título esté anunciando lo bueno que viene, ¿verdad? Lo bueno que viene. Entonces, hablando de todo esto, ciertamente hablando de todo esto, el título, vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad?, de algunos títulos que pudieran ser importantes para nosotros, es decir, como una guía para nosotros. Entonces vamos a decir, o vamos a pasar al punto, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto de tipos de títulos, ¿no? O sea, tú puedes utilizar algunos tipos, ¿verdad?, que pueden ser adecuados o que son adecuados con las cuales puedes trabajar, ¿no? Entonces, hay un título que tú puedes utilizar de manera directa. Es decir, él no busca responder o que le respondan a una pregunta o algo. Él es una expresión directa. Jesús es mi Salvador. O Jesús es el Señor. O expresiones, ¿verdad?, formas directas en las cuales pues la persona recibe como un flechazo. ¿Han visto eso? Es un flechazo directo. No hay nada allí. Todo va de una manera directa, ahí, fuerte, ¿verdad? Entonces, en este título,
que podemos ver, es una manera que tú puedes usar cuando vas a realizar tu título. Entonces, fíjense, este es un título muy sencillo, pero también es impactante, ¿verdad? Jesús es el Señor o Jesús es mi Salvador. Por ahí hay un famoso canto, ¿verdad? Que es muy bonito, ¿verdad? Jesús es mi Rey soberano. Y entonces son maneras directas de expresar lo que Jesús es, de la persona de Jesús. Ahora, hay títulos que traen una forma mandatoria, ¿verdad? O mandataria, podríamos decir. Por ejemplo, obedece a tus padres. Hay personas que utilizan ese tipo, ¿verdad? de títulos, y realmente son un poco fuertes, ¿verdad? Estos títulos, sobre todo en el sentido de que representan como un poco de desafío, ¿verdad? Representan un poco de desafío. Por ejemplo, dan como especie de una orden, pues, o algo así. Ama a tu prójimo. Es un título, ¿verdad? Pero es un título que es como un mandamiento, ¿verdad? Es como mejor dicho, es un mandamiento, pero lo coloca como un título y forma parte de un título de mandamiento. Entonces, ¿qué podría esperar una persona cuando ve este título, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estaría esa persona que lee este título, obedece a tus padres, esperando cuando va a ese lugar, ¿verdad?, donde va a ser llevado a cabo ese mensaje? ¿Qué creen ustedes que están esperando ellos o que van a esperar ellos recibir? Ellos van a esperar recibir los pasos que... ¿Cómo puedo obedecer a quién? A mis padres. Ok, me estás diciendo obedece a tus padres. Bueno, yo quiero saber cómo obedecer ¿qué? A mis padres. Entonces, ellos están esperando, los oyentes van a esperar, como por ejemplo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? El título está allí, pero la persona espera, ¿cómo puedo yo qué? Amar a mi prójimo. Otro título, que por otra forma, ¿verdad?, sería la interrogativa. ¿Quieres ser salvo? No es quieres ser salvo, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Entonces, como pregunta en este título, ¿verdad?, esta pregunta necesita ser contestada. ¿Y por qué necesita ser contestada? Por supuesto, los oyentes van a venir y van a ir a ese lugar para escuchar, ¿verdad?, sobre el tema de ¿qué? Sobre el tema de la salvación. Y ellos van a esperar contestar esa pregunta de acuerdo a lo que van a escuchar. Ciertamente es así, ¿verdad? Pero tienes que hacer, si vas a utilizar, las preguntas son poderosas, ¿verdad? Son poderosas y traen una carga siempre de ¿qué? De algo que te ayuda a ti, no solamente al que va a dar el mensaje, pero ayuda al oyente, al que ve el título, ¿verdad? Lo ayuda a que su mente comience a ¿qué? Comience a trabajar, comience a tratar de dar una respuesta a eso que ha visto. Y entonces el interés se abre al venir para buscarle respuesta y compararla con lo que él piensa que puede ser la respuesta a esa pregunta, ¿no? Yo no sé si ustedes se recuerdan, Jesús era realmente en cuestiones de preguntas, de interrogantes, Jesús era el maestro de maestros. Yo no sé si ustedes se recuerdan la famosa pregunta de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. ¿Se recuerdan que le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Fíjense bien, la pregunta está bien redactada, ¿sí o no? Claro que sí. Ellos estaban viendo a Jesús haciendo ciertas cosas y ellos para nada consideraban a Jesús como ellos, ¿verdad? Como los líderes, representantes, pues, de esa comunidad religiosa. Y entonces ellos le preguntan, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le dice, bueno, yo le contesto esa pregunta, ciertamente, pero si ustedes me contestan esta otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces, los líderes religiosos empezaron a ¿qué? Muchas cosas
yo no estuve allí, ciertamente ni tú ni yo estuvimos allí, pero una cosa es cierta, esa gente comenzó una y otra vez a golpear su mente con la posible respuesta a esa pregunta, ¿sí o no? Yo creo que sí. Ellos empezaron ¿a qué? A preguntarse, bueno, ¿cómo? Si le decimos que de Dios, ¿verdad? Le decimos, ¿por qué no le creíste? Pero y si le decimos que de los hombres, el pueblo nos cae encima, ¿verdad? Entonces, porque muchos tuvieron a Juan como profeta, ¿verdad? Entonces, ellos rápidamente en su mente trataron de buscar una posible respuesta, pero ¿saben qué? Ellos se quedaron callados. Y esa es la manera más hipócrita, ¿verdad? De contestar una pregunta, omitirse, ¿verdad? No, omitir respuesta alguna. Pero cada pregunta viene cargada ¿con qué? Con la posibilidad, con una interrogación. ¿Y saben qué? A ustedes que están ahorita tomando esta clase de homilética, yo les digo, las preguntas son poderosas, en los títulos, muy poderosas. Pero ¿saben qué? En los puntos principales del sermón o estudio que ustedes van a tener o van a exponer, ustedes necesitan responder en cada uno de esos puntos a esa pregunta. Los puntos, indudablemente 1, 2 o 3 o 4, los puntos que tengan en ese estudio, de acuerdo al tiempo también que les hayan dado, ¿para qué? Para dar esa exposición. Ustedes tienen que responder esa pregunta. Si ustedes no responden esa pregunta, de más está ese sermón que están dando. Porque precisamente los que están allí, los oyentes, que han leído ese título, ellos esperan una respuesta de ti. Y tiene que ser dada en los puntos principales de tu sermón o estudio. ¿Poderosa? Sí, pero necesitas ¿qué? Dar contestación. Bueno, esta es una forma interrogativa, vimos una forma mandataria, una forma directa también. Hay muchas maneras, ¿verdad? Muchas expresiones. Por ejemplo, también hay una forma que yo le diría limitante. Limitante. Y les puse un ejemplo allí de un título. Y el título que les puse, ¿verdad? Es el pecado de Caín. ¿Qué pasaría si en vez de colocar el pecado de Caín, colocáramos el pecado, no más? ¿Qué se preguntaría la gente que viene a ese sermón o a ese estudio? Se haría la siguiente pregunta. ¿De qué pecado va a hablar? ¿Del mío? ¿De alguien en la Biblia? ¿O de qué? ¿O del pecado de él? ¿O el pecado de quién? Entonces, ¿cuál sería el limitante en este título? El limitante en este título sería ¿qué? El nombre de Caín. Caín es el limitante. Entonces, el pecado de Caín, un personaje de la Biblia. O podría haber sido ¿qué? El pecado de Adán. O podría haber sido el pecado de Eva. Pero cualquiera que sea, ¿verdad? El limitante tiene que estar. Y el limitante, ese limitante que acabas de poner allí, le va a decir a los que van a venir allí, que tú vas a hablar específicamente de Caín. Pero también, todos estos, ¿verdad? Títulos son muy importantes realmente para darnos una idea, para darnos a nosotros una idea de lo que necesitamos realmente hacer en cuanto a nuestro título. Y todas son buenas ideas porque todas nos ayudan a nosotros ¿a qué? Nos ayudan a nosotros a pensar cómo hacer un mejor título. Acuérdense una cosa, ¿verdad? Que los títulos deben mostrar todas estas características para que de esa manera puedan tener el efecto, ¿verdad? Puedan tener digamos, la fuerza que tú necesitas tener, pues, en todo caso. Recapitulando un poco acerca de los títulos, podemos decir que debe ser escrito de modo que claro, sencillo, ¿no? Que declare lo que vas a tratar en el sermón. Acuérdate siempre de eso. El título va a ser ¿qué? Lo que va a decir lo que tú vas a declarar en el sermón. Es la dirección en que va a tomar tu mensaje. Y un título, acuérdense, puede ser que dividirse. De ese título puede ser dividido en varios puntos, porque esos puntos luego en el cuerpo le van a dar contestación ¿a qué? Le van a dar contestación a el título mismo. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad?
Vamos a poner algunos ejemplos sobre lo que podrían ser títulos buenos o malos. ¿Qué tal si hacemos digámoslo así, una pequeña interacción aquí, ¿verdad? Ustedes lo ven y ustedes dicen, ¿me parece bien o me parece mal? ¿Me parece un buen título? ¿Me parece un mal título? Acuérdense que no hay título regular, o es bueno o es malo. Claro, hay títulos que son buenos, que podrían ser mejores, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta allí, no más bueno o malo. Entonces, para hacer esta práctica, ¿verdad? Necesitamos primero pensar en el cielo. ¿Es un título bueno o es un título malo? De acuerdo a lo que hemos aprendido. Bueno, no es bueno, no es bueno, porque si pensamos, ¿verdad?, en el cielo, adivinen de qué tamaño será ese sermón. ¿Qué no voy a decir yo acerca del cielo? ¿Qué no puedo decir? La Biblia está repleta de muchos pasajes que hablan acerca del cielo. Y no solamente del cielo, sino de las cosas que hay. De muchas y muchos detalles, ¿verdad?, acerca del cielo. Entonces, no es un título malo en el sentido de la palabra cielo, ¿verdad? Pero sí es un título que nos lleva a pensar de que necesita un limitante. No tenemos un limitante allí, es algo muy grande, ¿verdad? El cielo, bastante grande. ¿Qué les parece? ¿Por qué mi confianza está en Dios? ¿Es un título bueno o es un título malo? Es una pregunta, ¿verdad? Es una interrogación. ¿Y capta el interés de las personas? Yo pienso que sí, ¿verdad? Las personas que son cautivadas por este título, ¿verdad? Cuando ellas vienen, ellas van a querer recibir de ustedes ¿qué? O mejor dicho, del que está dando el mensaje. Va a querer recibir la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué mi confianza está en Dios? Mi confianza está en Dios por esto. Mi confianza está en Dios por esto otro. Mi confianza está en Dios por esto. Eso es lo que supuestamente debes de hacer cuando tienes títulos de esa magnitud. Entonces, ¿el título es bueno o el título es malo? Yo creo que es bueno, ¿verdad? Yo creo que es bueno. Otro título también que podría ser, ¿verdad? ¿Por qué debo confiar en Cristo? Podría ser bueno, ¿verdad? ¿Por qué debo confiar en Cristo? Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el limitante allí de esa pregunta? Cristo. ¿Por qué debo confiar? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué debo confiar en Cristo? Ah, ok, ya tiene sentido. ¿Por qué? Ya tiene un limitante. Y entonces, ¿te lleva a qué? Te lleva a decir que las razones por las cuales debes confiar en Cristo. En Dios, como habíamos puesto. ¿Qué les parece este título? ¿Jesucristo o el baile? Imagínense ustedes, yo iba a colocar allí como que hice una ilustración allí, pero bueno, hay gente que tiene, por eso les digo, que usa cada título, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes la gente de la calle cuando mira y ve ese título, ¿Jesucristo o el baile? O sea, colocar al Señor a un nivel donde lo comparas con el movimiento rítmico de ciertas personas. Yo no creo que el Señor se deba colocar en ese sentido, ¿verdad? Confrontarlo con algo como el baile. ¿Qué tiene que ver el baile, verdad? O sea, bueno, algunos dicen sí tiene que ver, porque la moral y todo lo demás, etcétera, etcétera, pero no creo que sea un buen título. Yo creo que es un título medio chocante, ¿verdad? Es mi modo de ver. No lo veo muy atractivo. El hábito de la gratitud. ¿Verdad? Yo creo que todos los que estén allí van a esperar tener la oportunidad, ¿verdad?, de saber, número uno, que van a esperar ellos ver o recibir a través de este mensaje. Van a esperar recibir cómo pueden lograr este hábito, cómo pueden ser más agradecidos
¿Cómo pueden aprender a ser más agradecidos, en cierta manera? No solamente con Dios, pero también con el prójimo. ¿Pero qué les parece este otro? ¿Es Dios blanco? Por favor, yo no puse lo otro porque motivo de que lo excluí, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, o sea, estar colocando a Dios, esto es muy racista, ¿no? ¿Es Dios blanco? O sea, claro que va a venir un poco de blancos allí al escenario a saber si Dios es blanco o no es blanco. Hermanos, Dios no tiene color alguno. La Biblia no nos habla acerca de eso, ¿verdad? Dios es espíritu y quiere que nosotros como adoradores le adoremos, ¿verdad? En espíritu y en verdad. ¿Qué importa si tú eres blanco, tú eres negro, tú eres hispano o lo que eres, ¿verdad? El Señor lo que busca es el corazón. Pero entonces, me parece que no es un buen título, es demasiado... hay carga allí social, ¿no? Bueno, estos son los títulos que hemos visto, ¿verdad? Algunos de ellos. Yo no les he colocado más títulos, pero hay títulos demasiado cómicos, ¿verdad? Hay títulos que muchas personas lo han hecho hasta con cargas políticas. Este es social, ¿no? El Dios es blanco, pero hay otros que lo han hecho hasta político. Y han dicho, por ejemplo, ¿será el infierno tan caliente como la última reunión de ministros? Imagínense. ¿Cómo estar excluyendo, colocando a Dios en una posición de esto? Bueno, vamos a ver más acerca de los títulos y ejemplos de títulos en la próxima sección.